Francia, campeona del mundo en Rusia, finalista en el último mundial. El objetivo es llegar de nuevo a una final en esta Copa del Mundo y para muchos es una de las principales favoritas y candidatas a levantar ese trofeo en la gran final del 19 de julio en el MetLife Stadium. De la convocatoria de 26 futbolistas, con algunas ausencias que ha dado Didier Deschamps, hablaremos con Rodrigo Fáez, con Dairon Quirón y con Gemma Solé. Rodri, cuéntame, ya conociendo los 26 futbolistas que van a representar a Francia en esta Copa del Mundo, ¿crees que tiene plantel para ser la campeona? ¿Cómo estás? No, no creo, Ana. El saludo para ti. No creo que. Es que no tiene un plantel, tiene dos, básicamente, para ser campeona. Porque es que yo, ayer, cuando Deschamps publica la convocatoria, empecé a ver si es que tiene dos equipos perfectamente válidos para luchar por todo. Hay alguna línea que, obviamente, no es la mejor, pero vamos, tiene un equipazo tremendo. Y el potencial que tiene en ataque, el potencial físico a nivel colectivo que tiene, es que se puede permitir lujos de dejarse a Camavinga, que cierto es que no ha hecho buen año y que, vamos, más que merecido, porque ha sido lamentable el año de Camavinga, pero se puede permitir ese tipo de lujos que en otro tipo de combinados te hubieran dicho que ni loco te dejes a gente que en este caso pues juega a gran escala, en el Real Madrid, por ejemplo, sin ir más lejos, fuera de una lista tan complicada, ¿no? Pero lo estamos viendo ahí. Seguramente igual la portería, ¿no? Que para mí es un poco la más floja. Luego puedes estar más o menos de acuerdo que igual falta algo de fondo de armario en el centro del campo, porque con Kanté, con Rabiot, con Tchouaméni, con Zaire Emery, igual necesitas algo más por si alguno se te lesiona, pero es que da absolutamente igual. Es que solo viendo los atacantes, a mí, de verdad, si yo fuera Luis de la Fuente o Scaloni o el propio Carlo Ancelotti, diría, mira, escucha, prefiero no presentarme, que me metan un 3-0 casi, que competir. Eso, obviamente, hablando de forma metafórica, que luego hay que competir y que hay que demostrar lo que luego tienes en esa lista, hay que implementarlo en el terreno de juego y precisamente en el último torneo grande de este hombre, de Didier Deschamps, va a ser una prueba de fuego importante, ¿no? Yo creo que además Francia va a competir contra ella misma, creo que va a ser su principal rival. Ya vimos que no le dio, porque Argentina, no sé si es por un exceso de confianza o porque Argentina directamente fue mejor, pero en Qatar no le dio para conseguir y levantar el título, pero que vamos, que va a estar ahí seguro. Tampoco descarto porque Francia de vez en cuando hace esto, algún castañazo entre medias, ¿eh? Eso no lo descarto, pero sería complicado y va a depender muchísimo de cómo este hombre imprima ese sello competitivo en un plantel que, insisto, se ve muy por encima de cualquier combinado que vaya a competir en el Mundial y que ese exceso de confianza no haga que se contagien los jugadores, ¿no? No sé cuál es el ambiente dentro del vestuario de Francia, lo desconozco porque obviamente yo estoy más focalizado en equipos, pero eso también es una de las metas que tiene que tener Didier Deschamps para intentar que nadie desvíe el foco, como por ejemplo se puede estar desviando pues, el caso del Madrid o el caso del Barça o cualquier otro gran equipo, ¿no? Pero vamos, que candidatable para ganarlo absolutamente todo, Francia es para mí número uno. Siempre son originales las selecciones a la hora de dar la convocatoria de futbolistas. Me ha encantado la de Francia, ¿no? Con ese menú, muy rollo así como menú americano. Menú, no vamos a decir de 5 estrellas, vamos a decir de 3 estrellas, ¿no? Porque busca su tercera Copa del Mundo, Gemma, pero como decía Rodríguez, que tiene un equipazo, Francia, o sea, 1-2, bueno, brutal lo del conjunto de Didier Deschamps. A ver, claro, es top 3 candidatas, sino top 1, ¿eh? La selección de Deschamps y no es casualidad que haya llegado a las dos últimas finales mundialistas, una ganada y la otra perdida por un detalle contra la albiceleste. El plantel es espectacular, el poder ofensivo, hablábamos antes de otras selecciones, pero es que el poder ofensivo que tiene esta selección es que es increíble. Creo que por eso también, pues Camavinga, que está claramente en su momento más bajo, o Kolo Muani han quedado fuera porque es que tiene tanto poder ofensivo adelante que creo que los centrocampistas ha tenido que recortar ahí un poco, pero Barcola, Ryan Cherki, lógicamente Dembélé, Mbappé, Olise, Marcus Thuram, es que tiene una versatilidad de hombres ofensivos con una flexibilidad también táctica que puede realmente hacer algunos cambios, que este hombre tiene muchísimo para escoger y yo creo que sí, creo que tiene a la pregunta, creo que tiene el mejor plantel del mundo, Francia. Otra cosa es después un mundial, un torneo corto, cómo se dan las cosas. Muchas veces es un torneo que lo definen los detalles, pero para mí es un rival rocoso, dificilísimo, y hablamos mucho de Argentina, la vigente campeona, o de España, por Lamine Yamal, pero a mí Francia es
una selección llamada a estar por lo menos en la final. Veremos si conseguirá su tercera final consecutiva. La selección francesa, que me imagino que Dairo también está entre tus favoritas, con esta lista que decíamos, con estos nombres, y a pesar de las ausencias, pues es que hay que elegir 26 y bueno, es que de los 26 que hay no puedes quitar a ninguno. No, y es que la ausencia más llamativa, como decían anteriormente, es la de Camavinga, ¿no? Pero la entiendes cuando te das cuenta que Didier Deschamps convocó solamente 5 mediocampistas y de resto convocó 9 delanteros. Delanteros que él considera delanteros, porque para mí Cherki, por ejemplo, es un poco más un mediocampista ofensivo, pero el mismo Didier Deschamps lo manda a poner en la lista de delanteros y cuando tú lo ves cómo juega Cherki en Francia, te das de cuenta que efectivamente lo considera un extremo o un segunda punta. Y Camavinga termina perdiendo el puesto primero con Koné de la Roma y segundo también con N'Golo Kanté, porque Tchouaméni y Zaire Emery eran dos jugadores que tú sabías que iban de calle por la temporada que han venido haciendo. Ya no te digo esta, sino te digo desde la anterior también. Tchouaméni ha sido de lo poco estable para mí en este Real Madrid. Y el caso de Zaire Emery, pues está jugando en el equipo y ha sido titular en varios de los partidos en el equipo que está repitiendo por segunda temporada consecutiva final de Champions League. Entonces, ahí esos dos jugadores estaban seguros. Rabiot es un perfil distinto, un poco más ofensivo. Así que Camavinga termina perdiendo para Deschamps. Le dio más valor a estos dos jugadores que además han jugado más en la selección francesa, tanto en partidos de eliminatoria como en partidos amistosos, que lo que ha jugado Camavinga, no solo en la selección francesa, sino también en el resto de la temporada. Tiene un poderío ofensivo, como han dicho, brutal. La ausencia de Kolo Muani es más que entendible porque hace poco no era el mismo roster, la misma cantidad de opciones que tenía Didier Deschamps, como sí tiene ahora con Doué, como sí tiene también ahora con Olise. El mismo Cherki también apareció para este Mundial. Como dice Gemma, ¿puede caer la selección francesa durante el Mundial? En partidos de eliminación directa, a partir de 16avos de final que hay ahora para adelante, puede pasar cualquier cosa. Pero por plantilla, Didier Deschamps tiene la mejor plantilla del mundo. Tú le decías 5 centrocampistas, Tchouaméni, Kanté como pivotes, Rabiot, Zaire Emery y Koné como volantes. Y esta es la explicación que daba Didier Deschamps sobre la no convocatoria de Camavinga, que tendrá que ver el Mundial desde casa. Decía Deschamps: sale de una temporada difícil en la que no jugó mucho, con muchas lesiones. Tengo decisiones que tomar, una estructura para mi lista. Recordemos que en esa temporada de lesiones Camavinga fue titular en 23 de 54 partidos y solo titular en 3 de los últimos 12. ¿Podemos de alguna manera darle la razón a Didier Deschamps, que ha sido una temporada complicada y difícil y que por tanto le deja fuera del Mundial a Camavinga, que es durísimo también, ¿no?, para un futbolista, pues no verte ahí en esa convocatoria final? Gemma. Sí, es para el futbolista, lógicamente, pues habrá sido durísimo, ¿no? Porque después de una temporada, 2 temporadas tan duras en el Real Madrid, específicamente esta, él lo mencionaba creo al principio, que es el momento más bajo desde que rompió en el fútbol mundial, desde que llegó al Real Madrid, ha perdido claramente su rol de titular y cuando ha jugado no ha estado bien, sea por lesiones, sea por los cambios que ha habido también internos. Y también llama la atención porque lógicamente decide Deschamps, pero claramente sabemos quién es el líder de esta selección francesa en el terreno de juego, que es uno de sus compañeros en el Real Madrid, como es Mbappé. Entonces uno podía pensar, ¿no?, que dos jugadores que se conocen en el día a día, que trabajan, pues quizá podía tener por ahí más opciones. Pues no ha sido así. Creo que es justo también porque la calidad que tiene en ese sentido Deschamps para escoger, y seguro que ha sido difícil. Yo creo que es un futbolista que necesita cambiar de aires, porque aparte se le ha pitado este año en el Bernabéu. No creo que pueda reconducir su carrera en el Real Madrid. Esta decisión es durísima para él, ni tan siquiera tiene la posibilidad, ¿no?, de exhibirse o de sorprender en este Mundial. Así que, bueno, que le toca una papeleta difícil a Camavinga ahora. Y yo estoy de acuerdo con Deschamps, que con la de opulencia que tenía para escoger, puedo entender pues que haya dejado a Camavinga después de una temporada tan complicada fuera.
Ujú. Pues vamos a ver cómo le va a la selección francesa. Vamos con el calendario de los campeones del mundo en Rusia. Y por cierto, Didier Deschamps, que fue campeón como jugador y también como entrenador. Pues esto es lo que viene para Francia. Es que me parece mentira que ya estemos hablando de que dentro de nada ya es el Mundial. Quedan como 27 días. Sí. Pues Francia va a debutar frente a Senegal en New Jersey. Luego le tocará medirse a Irak, que recordemos que clasificó tras la repesca, y cerrará esa fase de grupos frente a la Noruega de Erling Haaland. Así que ahí vamos a tener también un partido súper atractivo entre estas dos selecciones. Dairon, ¿cómo ves el camino de Francia? Y me imagino que, bueno, la fase de grupos, en este mundial de tantísimas selecciones, en las que, bueno, pues ya sabemos un poco cómo va a ir el formato, obviamente, pues Francia llegará lejos. Sí, es lo que uno espera de este equipo, esta selección de Didier Deschamps. A ver, obviamente durante los años ha mutado. Nada más en la Eurocopa de 2024, creo que fue, sí, la Eurocopa de 2024, Francia queda en el camino en semifinales, pero después de 6 partidos solamente había anotado 4 goles. Y esto yo creo que a Didier Deschamps lo dejó preocupado de no sentir, a pesar de que ya tenían a Mbappé en ese momento, obviamente después de 2 finales de mundial, pero sentía que se estaba quedando sin ese poder ofensivo en el resto de la plantilla, ¿no? Y por ahí también puede venir la explicación de los 9 delanteros que estamos diciendo que convoca contra los nada más 5 mediocampistas, porque esta se ha convertido en una selección en donde Deschamps, y así lo hemos visto en los partidos preparatorios contra la selección de Colombia, también con Brasil y en eliminatoria, le gusta jugar con 4, a veces hasta con 5 delanteros al mismo tiempo, porque le gusta el rock and roll, ha logrado que ellos sepan convivir entre ellos. Olise puede jugar por derecha, pero también puede jugar de mediocampista 10 y le ha funcionado para anotar más goles, para pasarle por encima a sus rivales, como lo hizo durante toda la eliminatoria, y para garantizar victorias. Esos partidos de la fase de grupos parecieran no presentarle ningún tipo de problemas a Deschamps para que asegure esa primera posición y de esa manera continúe su camino en 16avos de final y de ahí en adelante, ¿no? Con Dembélé y con Mbappé a la cabeza en esta convocatoria de Francia para este Mundial, veremos hasta dónde llega la selección gala. Ha sido un placer, chicos, como siempre, y nos vemos en la próxima. Adiós.